Hola Andrea, para comentarte de que nosotros vamos a iniciar con un video súper chiquito. A todos, sean bienvenidos ustedes a este cuarto seminario internacional de productividad y sostenibilidad. Este año con un tema espectacular, el mundo de la productividad y de la sostenibilidad en un entorno urbano. Así que tendremos a lo largo del día de hoy una jornada de ponentes que va a ser excelente, una parrilla espectacular de aprendizaje, de conocimiento y sobre todo de hermandad, porque nos están acompañando seminaristas de diferentes países de Latinoamérica en los cuales he tenido la oportunidad de conocer, de poder compartir con ellos y que tomaron esta invitación para compartir sus conocimientos en este cuarto seminario. Va a ser un día maratónico, va a ser un día que empezamos a partir de ya y que estamos terminando sobre las 5:30 de la tarde, pero esto va a ser espectacular porque los invitamos a que traigan su café, a que almuercen con nosotros, a que nos acompañen en los breaks. Y si no alcanzas a estar, pues también va a estar aquí guardado en nuestra página de Facebook. El día de hoy, pues queremos compartir con ustedes que a lo largo de estos 4 años, pues han pasado diferentes seminaristas, hemos tenido diferentes países, pero siempre hemos conservado algo importante y es que este proceso lo hacemos de forma totalmente gratuita porque queremos compartir y ser parte de cultivar una cultura, cultivar una sociedad que sea capaz de entender lo que está pasando, de saber que estamos en un entorno que es desafiante, que es quebradizo y que definitivamente nos requiere de lo mejor de cada uno de nosotros para poder lograr grandes resultados. En el día de hoy quiero repasar un poco lo que ha sido lo que va a ser este día de hoy y me voy a permitir contarles un poco cómo va a ser ese horario para que ustedes también nos puedan acompañar a lo largo de esta mañana del día de hoy. Entonces, hoy tendremos en la mañana un bloque muy especial que inicia con desde Perú con César Avilés, donde nos va a estar hablando sobre ¿está la gestión humana lista para la nueva era del bienestar laboral? Bien interesante, una pregunta que vamos a profundizar en cada uno de estos temas con cada uno de estos seminaristas. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través de Facebook. Allí las estaremos contestando, estaremos también dándolas a conocer a todos los que nos están viendo. De 8:30 a 9 de la mañana tendremos desde Argentina a Federico Sandoval con liderazgo en un proceso de cambio. A las 9:05, a 9:35, pues tendremos entonces a nuestra querida Patti Carrillo navegando en un entorno Bani a través de la conciencia. Luego de este triada maravillosa de seminaristas, pues tendremos al doctor Rafael Calatrava, 9:35 a 10 de la mañana, con el método Bani para comprender la era del caos. De 10:15 a 10:45 tendremos a José de Jesús Osorio, Mi Conexión Perfecta. Él es colombiano, pero va a estar desde Canadá dándonos a conocer este maravilloso tema. De 10:50 a 11:20 tendré el placer de tener aquí al ingeniero Ricardo Montero con seguridad psicológica en las organizaciones. Ahí ya tendríamos que tener, lógicamente, nuestro primer break, donde les invitamos a que traigan un café, porque ahí no para nuestra retransmisión. Tendremos a las 11:25 a 12 del mediodía, al ingeniero Juan Díez desde Perú con el futuro y tecnología en la seguridad y salud en el trabajo. Y qué mejor que este tema para este mes, donde celebramos también ese Día Internacional de la Seguridad y de la Salud en el mundo laboral. Ahí tendremos un espacio para ir, para almorzar, para tomarnos un descanso y a la 1:15 tendremos a Valeria Gómez, que desde Paraguay
nos va a hablar sobre liderarse para liderar. De 3:50 a 14, a las 2:20, tendremos a Karen Fredes desde Chile. Capacitaciones online e inteligencia artificial en un entorno van. Posteriormente a ello, tendremos a las 2:25 a Joyce Veloso, quien nos ha acompañado ya en dos ocasiones con el nuevo liderazgo sostenible con VAN. Y de 3:05 a 3:35, pues tendremos a Abdiel Ledesma. Abdiel ya cumplió 4 temporadas de este seminario internacional y tendremos en esta oportunidad para hablar de liderazgo en un mundo van. De 3:40 a las 4:10 tendremos a Joseph Bonilla con marca personal. Y terminaremos esta jornada con 2 grandes ponencias. De 4:15 a 4:45, Karina Linares desde Perú, Mindfulness y Resiliencia, estrategia para superar la adversidad y fortalecer el bienestar personal y organizacional. Y de 4:45 a 5:20 tendremos a Orlando León con SIF, Sistema Integral de Facilitación. Así que tendremos toda un día completo de aprendizaje, de conocimiento, donde podremos en realidad tener mucha información que a veces necesitamos, requerimos en un solo lugar y hablado y manejado por los expertos de cada uno de estos temas. Así que, pues no siendo más, siendo las 7:55 de la mañana, yo quiero dar la bienvenida a esta primera ponencia que está a cargo de César Avilés. ¿Está la gestión humana lista para la nueva era del bienestar laboral? Y qué mejor que una pregunta de estas, hacérnosla y contestarla a través de ese Facebook Live. César nos acompaña desde Perú. César es facilitador especializado en la construcción de equipos de alto rendimiento, consultoría de gestión de cambio y desarrollo organizacional. Ha trabajado con más de 440 compañías y ha creado metodologías formativas de alto impacto y está comprometido a cambiar el mundo a través de la educación, el conocimiento y la creatividad. Démosle la bienvenida a César Avilés. César, ¿cómo estás? Ya va corriendo, va corriendo. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola César, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo pues estar aquí en este espacio. En verdad que es una bendición y sin duda yo creo que auguro un buen día de trabajo con todos los ponentes maravillosos que vienen el día de hoy y en verdad que también felicitarte por tomar esta iniciativa de organizar algo que en realidad es tan básico y tan importante el día de hoy para todos nosotros, ¿no? Así es. Bueno, César, como lo sabes, nacimos con la pandemia. Este seminario nace con la pandemia cuando estábamos en la incertidumbre de qué vamos a hacer, de que nos sacaron de los escenarios, de donde nuestras actividades eran presenciales y había mucha incertidumbre y tener un espacio donde pudiésemos compartir a través de esa virtualidad que todos teníamos y poder tener un lugar donde nos reuniéramos desde Latinoamérica y poder compartir allí, pues fue maravilloso, que nos quedó gustando y estamos repitiendo, ya tenemos nuestra cuarta versión
y me encanta poder presentarte, saber que estás aquí, agradecerte en realidad por aceptar esta invitación, porque yo sé que tu agenda es muy, muy ocupada, vives de viajando, formando equipos de alto impacto, pero de verdad me siento muy orgullosa de que estés aquí y nos puedas compartir, pues de verdad desde ese conocimiento, desde ese liderazgo, desde ese trabajo tan hermoso que vienes haciendo desde tu organización, pues todo este proceso que ha sido el entorno Bani y cómo liderar en un entorno tan cambiante. Entonces, de verdad, estoy muy contenta de que estés aquí, con mucho orgullo y honor poderte presentar y saber que detrás de ti pues hay un equipo de trabajo que hace posible que hoy puedas estar acá. Gracias, Andrea. Sin duda, y refiriéndome un poco a lo que comentabas, pues nadie esperaba en el año 2020 lo que nos sucedió. Sin embargo, lo que ha pasado a partir de ahí es como también tener la claridad de lo que las organizaciones pueden llegar a gestionar, que pudieron haberlo hecho en su momento, pero esto nos ha enseñado que las empresas pueden hacer y siempre pudieron hacer mucho más. Y hoy creo que es el fiel reflejo. La iniciativa de este seminario que hoy nos regalas y que lo organizas, y desde ya te felicito porque tener el atrevimiento de poder organizar esto en beneficio y además gratuito, porque en verdad que mucha gente diría, oye, no, pero ¿y cuánto cuesta? Pero la verdad es que tener esta iniciativa de tu parte, de Podetex como empresa organizadora y llevar a muchos facilitadores de muchas tendencias, porque en verdad lo que yo voy a ver el día de hoy, también quiero ser partícipe, por cierto, como participante, y aunque hoy me tocó, y gracias por la invitación para inaugurar este proceso acompañado de ti, creo que hoy en día lo que nos tiene que poner a pensar es cómo podemos hacer mejor las cosas y cómo podemos a partir de ahí inspirarnos para poder lograr justamente el gran bienestar que muchas veces se deja de lado por diversos motivos. Y yo creo que hoy lo que vamos a aprender con todos estos grandes facilitadores que van a estar presentes el día de hoy sobre tendencias, formas de lo que podemos llegar a gestionar y hacer de una manera más estratégica, basado en el desarrollo también de las personas, que es lo más importante hoy y que, por cierto, siempre será así, ¿no? Así es, César. Y bueno, son las 8 de la mañana y esta parrilla nos toca súper corrida porque tenemos muchísimas invitaciones en el día de hoy, varios seminaristas, y no quiero que perdamos ni un solo minuto de escuchar lo que nos traes para compartir el día de hoy. Entonces, para mí es un honor, un orgullo poderte tener en nuestra casa, así sea virtualmente, y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Bien, como bien lo dijo Andrea, hoy en día lo que vamos a tocar, y es un tema que a mí particularmente lo he ido investigando, analizando en estos 17 años como organización que tenemos, y cómo vamos viendo que este bienestar, y si me permiten la presentación, por favor, equipo, y cómo este bienestar que hoy hablamos está bastante más ligado a estas fórmulas que hoy tenemos que considerar, pero también hay que entender y visualizar también algunas estadísticas importantes que hoy vamos a poder revisar, y también desde otra perspectiva comenzar a ver ciertos frentes, porque ¿es posible que podamos hacer la transformación en las organizaciones? Por supuesto que sí. O sea, yo creo puntualmente que sí podemos gestionar una transformación organizacional, pero tenemos que visualizar y tenemos que revisar y tenemos que saber gestionar específicamente todos aquellos elementos que hoy nos van a poder llevar a este entorno donde vamos a poder revisar si realmente las organizaciones están preparadas, porque lo hacía como una pregunta, para este nuevo formato de bienestar. Primero porque la pandemia, bien lo decía Andrea, nos está enseñando, o nos ha enseñado, y aún así nos está dejando muchos aprendizajes significativos del auténtico nivel de preocupación que podemos tener por las personas. Sin embargo, y aquí es donde empezamos ya con la ponencia, pues, y me permiten, por favor, para poder ver toda la pantalla, por favor, muchas gracias. Está la nueva gestión humana lista para el bienestar laboral. Y hablaba de esto porque, y lo que iniciaba con una pregunta, porque yo decía, claro, vamos a poder revisar puntualmente aquellos elementos que nos tienen que poner a pensar, y hoy día creo que el objetivo básicamente de esta ponencia es ponerlos a pensar, no sobre posibilidades, principalmente también existen estas tendencias, pero vamos a poder revisar y conjuntamente con ustedes, porque el objetivo es básicamente reflexionar.
además también vamos a poder ver qué es lo que está pasando, cómo nos está afectando y que además de esto vamos a poder construir, porque al final el objetivo es que ustedes se lleven más que una idea, se lleven un propósito, una intención, una idealización que los lleve también a poder gestionar su organización de una manera, no voy a decir superior, pero diríamos de una manera significativamente importante y al logro de un objetivo que es el desarrollo y cuidado de la persona, que hoy en día es más importante. Quiero, antes de empezar, contarles una cosa que me pasó hace unos días. Hace unos días pasaba por acá, por Lima, yo vivo en la ciudad de Lima, Perú, y veo un cartel que decía como recursos humanos con una X y abajo decía como personas subrayada en negritas. Me hacía pensar, porque este cartel era una publicidad de una compañía de recursos humanos, por cierto, y claro, estamos muy ligados y se nos ha metido a la cabeza el tema de que son recursos humanos, y la verdad es que no. Yo me pongo a pensar de que cuando hablamos de bienestar no hablamos del recurso como la persona, o si de repente ya nos han instalado mucho ese nombre. Recuerden ustedes puntualmente el Departamento de Recursos Humanos. Claro, hoy organizaciones dicen Departamento de Gestión de Capital Humano, y aún así creo que todavía desde la manera lingüística en cómo nos comportamos y cómo nos llamamos o cómo nos referimos, creo que también hay muchas cosas que hacer. Continuamos, por favor. Y ahí iniciamos con una pregunta como para empezar este proceso. Primera pregunta, ¿qué acciones concretas está tomando hoy tu organización para garantizar ese futuro laboral en el bienestar de los empleados que sea su prioridad y motor de éxito sostenible? Hablando de acciones, yo creo que hay unos elementos importantes que tenemos que considerar. Y acá yo les pido que hagan este recuento. Piensen en todas esas acciones que están haciendo ustedes, que están generando, que además están midiendo de manera constante o que de repente puede generar alguna acción que no generó ningún beneficio. Las acciones tienen que ser sostenibles, pero además tienen que ser acciones que estén ligadas a estas nuevas formas, considerando también aquellos aspectos que son evidentemente muy importantes para tu organización. Continuamos, por favor. Y vamos con esta también segunda pregunta. ¿En tu organización está preparada? ¿Tu organización está preparada para enfrentar estos desafíos del bienestar laboral? ¿Y cómo puede contribuir usted a crear un entorno laboral más saludable, inclusivo y comprometido para sus empleados? Creo que con estas dos preguntas vamos un poco a analizar es lo que están haciendo y si están preparados para este futuro cada vez más presente para poder visualizar la gestión del bienestar como un elemento y motor importante para el logro del objetivo. Entonces, vamos a la primera parte y vamos a presentar un poco de lo que vamos a ver en estos ya 25 minutos que restan. Continuamos. Entonces, basado en eso, uno de los elementos que quisiera, por favor, que ustedes aterricemos con esta tabla de contenidos es, vamos a revisar estadísticas y estudios actuales. 4 indicadores puntuales. Segundo, tendencias del bienestar laboral. Eso creo que puede ayudarles a ustedes a entender por dónde se está moviendo esta nueva era del bienestar basado en que hoy tenemos muchos desafíos y estos desafíos son los que vamos a ver justamente en esta estadística con todos los elementos que están pasando y que no podemos ser ajenos a esta situación global que estamos viviendo que evidentemente pues nos está afectando y nos está afectando desde la crisis política, desde las crisis en los países, en la crisis a nivel de la guerra, pues evidentemente la guerra de Ucrania y Rusia, desde las crisis que estamos viviendo también por el tema de la salud. En fin, yo creo que hoy la palabra crisis es una palabra que está cada vez más presente y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre anticipar, prevenir y cuidar. Y sí, y 3.3 recomendaciones de las estrategias que podemos implementar en 5 años, es decir, porque puntualmente estamos conversando sobre, posibilidades, acciones concretas que podrían llevar a ustedes a gestionar de una manera mucho más eficiente en la gestión del bienestar laboral. Ahora, si estás haciendo muchas de estas cosas, perfecto, creo que vamos en buen camino. Pero te pido que reflexiones sobre aquellas acciones que, esto sí creo que es un pendiente y me gustaría comenzar a gestionarlo de una manera totalmente diferente. Continuamos, por favor. Entonces, vamos a presentarles 4 indicadores importantes, porque siempre me gusta hablar de números. Creo que los números no mienten y esto evidentemente nos tiene que hacer reflexionar sobre, pero ¿esto cómo está evolucionando o qué ha pasado, no? Miren ustedes, en el aumento de problemas de salud mental en el lugar de trabajo, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión y la ansiedad tienen un costo estimado de $1 billón anual a nivel de la productividad mundial. Esto en realidad es un número que debe ponernos a pensar cómo estamos generando estos estados de depresión y ansiedad, incluso que nacen desde el trabajo. Y hay veces que me dicen, pero César, ¿cómo sabes que nacen del trabajo? Bueno,
Puntualmente, primero porque pasamos un promedio entre 8 a 12 horas diarias fuera del trabajo, lo cual terminamos hablando de que el 50% del día estadístico lo estamos pasando haciendo acciones laborales. Incluso cuando llegamos a la casa, también generamos acciones de trabajo. Entonces, esto tiene un efecto que además de la carga de familia y la carga de otros elementos, pues evidentemente nos está llevando a generar estos espacios de depresión o ansiedad, que por cierto, y hablando de eso, son un proceso natural que genera las personas para poder, evidentemente, pues votar. O sea, al final, estos son estados muy naturales que pasamos todos y creo que todos en algún momento lo hemos pasado o no necesariamente lo hemos o lo estamos pasando. Continuamos. Entonces, miren lo que está pasando. Otra estadística importante en el aumento de la demanda de la flexibilidad laboral, y esto me parece que es un elemento también que tenemos que considerar. Se espera que para el año 2025, atención con esto es del Foro de Economía Mundial en el año 2020, la fuerza laboral trabajará en forma remota al menos 5 días al mes. Y hoy ya prácticamente es una tendencia. Hay organizaciones que ya prácticamente están con el formato de trabajo en casa y trabajo en oficina, el trabajo híbrido, pero lo que pasa es que también tenemos que ver que hay organizaciones que se están resistiendo justamente a este tema. Obviamente tenemos otros efectos colaterales con relación al tema del trabajo, como el tráfico, el tema de los gastos, entre otras. Ahora, la pregunta desde esta estadística, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para poder mejorar? Obviamente esto tiene que ver mucho con la línea de negocio o el giro de negocio. Pero estamos comenzando a vivir desde el ingreso de la inteligencia artificial y una serie de elementos importantes, algunos elementos que tenemos que considerar. Continuamos, por favor. Tercera estadística. La tercera estadística es en la importancia de la diversidad e inclusión de la fuerza laboral. Nos habla Glassdoor del año 2019, que el 67% de los candidatos a empleos considera la diversidad como un factor importante en evaluar las ofertas de trabajo. Hoy día también estamos viviendo esta situación crítica donde hay muchas personas donde están buscando puestos de trabajo, pero muchos empleados, vamos a llamarle así, perdón, muchos candidatos ahora eligen preguntando cuál es tu nivel de cultura, cuál es el nivel de desarrollo, tengo oportunidades de desarrollo, cuáles son las políticas de inclusión. De hecho, hace unas semanas hablaba con la gerenta de recursos humanos de un corporativo y me contaba cómo es un nivel de despliegue a nivel de inclusión, a nivel de diversidad, y que es impresionante. Tiene una empresa más o menos de 14,000 empleados con varias sedes en varias partes de Latinoamérica. Y me contaba que, claro, ya hoy en día, incluso esta oferta que se hace a nivel de los espacios físicos inclusivos, también son elementos importantes que hoy los candidatos están considerando. Continuamos con el cuarto y ahí continuamos con las tendencias. Vamos, por favor, con el cuarto indicador que habla sobre los desafíos de la retención y del compromiso de los empleados. Ya hablaba de que el 79% de los empleados renuncian a su trabajo porque mencionan les falta aprecio como motivo principal. Es decir, que no hay necesariamente una vinculación entre el empleado y el colaborador, entre el empleador y el colaborador. Y eso me parece que es un elemento que además, sumando otra estadística y una estadística que había revisado hace un tiempo atrás, que dice que el 70% de las personas renuncian puntualmente por la relación directa con su jefe, y esto evidentemente también hace que vivamos una situación donde tendríamos que identificar puntualmente por qué es lo que sucede con la implementación de un mal estilo de liderazgo que nos está llevando puntualmente a que las personas sientan que no están siendo cuidadas o desarrolladas o que no existen aquellos elementos que en la organización permiten el cuidado personal. Si hasta ahí algo de todas estas 4 estadísticas te está pasando actualmente en tu organización, entonces pensemos qué cosas podríamos hacer o qué cosas podríamos gestionar. Porque hemos hablado de liderazgo, hemos hablado del tema de inclusión, hemos hablado de retención, hemos hablado también de las políticas y cómo esto nos afecta. Las enfermedades que no son necesariamente tan actuales como la depresión y la ansiedad nos están jugando un papel donde además nos están haciendo detonar aquellas cosas que podemos anticipar. Recuerden que todo proceso de enfermedad mental tiene una previa, que es todo ese histórico y bagaje de información que trae la persona. Por lo tanto, si ya recibes un candidato que tiene estas manifestaciones, ¿qué cosas está haciendo tu organización para poder, evidentemente, pues contrarrestar? Hace un tiempo atrás revisaba el estudio de Great Place to Work y hay organizaciones que ya tienen un psicólogo de planta para poder hacer tratamientos terapéuticos, y eso me parece que es bastante sano, porque así como nos preocupamos por la salud física, basadas en la norma 45.001, por ejemplo, o así como nos preocupamos por la salud también mental, ¿qué cosas tu organización está haciendo para sostener aquellos casos que no son evidenciados?
Creo que esos son muestras que nos permiten justamente hablar de bienestar, del bienestar de la salud, no solamente física, emocional, sino también ahora la salud social. Eso sin duda para mí son elementos que terminan siendo, y ahora vamos a hablar justamente de estas tendencias que en realidad nos tiene que poner a pensar sobre qué cosas puedo yo gestionar en estos elementos que, por cierto, deberían ser importantes para toda organización, sin distinción alguna. Vamos, por favor. Entonces, basado en esto, he preparado esta parte de tendencias y el bienestar laboral en 4 frentes, ¿no? Estamos hablando de bienestar emocional y salud mental, promoción de equilibrio en el trabajo y la vida personal, implementación de programas de diversidad e inclusión y la integración de tecnologías en el ámbito laboral. Desde ahí, creo que estas tendencias te pueden ayudar para ti para poder gestionar y poder decir, ok, bueno, entonces puedo comenzar a desarrollar esto. Eso me parece que es un elemento que los invito a pensar sobre aquellas acciones que no estás haciendo y que, por cierto, y siempre lo he dicho, no es necesariamente cuestión de presupuesto, es cuestión en realidad de hacer ideas, de gestionar de manera eficiente y lograr resultados. Continuamos, por favor. Entonces vamos a la tendencia de bienestar emocional y salud mental. Bueno, acá tenemos algunas, estoy revisando mi pantalla, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, la primera, y lo voy a leer bastante rápido, para no detenerme en cada una de ellas, porque son varias las fórmulas que tenemos, ¿no? En aumento en la implementación de programas de bienestar mental en el lugar del trabajo. Lo decía hace un momento, yo creo que esto va a ser fundamental para el sostenimiento de aquello que no vemos, porque en realidad la salud física es más fácil de poder determinar si tenemos planes que, por cierto, son importantes, pero la salud mental no, es lo más complejo de identificar. Hay mucha gente que me dice, sí, César, pero podríamos hacer un test, pero aún así, los estados de depresión en realidad se pueden presentar de un momento a otro. La pregunta que yo te hago es, ¿qué estás haciendo para sostener eso? Desarrollo y la implementación de programas de bienestar mental, justamente es lo que estaba comentando. Yo creo que hoy en día ya no tenemos que ocuparnos sobre el desarrollo de la habilidad, mal llamado competencia, sino que hoy lo que tenemos que preocuparnos es anticipar. Recuerden, el anticipo va a ser importante, pero el anticipo mental, programas de salud mental, programas de pensamiento, no estoy hablando de pensamiento creativo, sino programas de cómo poder mejorar nuestros niveles de pensamiento. Y no estoy hablando necesariamente de motivación. Formación de líderes, pero ojo, líderes que tengan un alto nivel de conocimiento en inteligencia emocional y apoyo. Yo creo que un líder hoy en día tiene un papel mucho más protagónico que el que tenía hace un tiempo, mal llamado jefe. Y hoy en día creo puntualmente que ellos son los primeros llamados a poder gestionar este proceso de cambio. Alianzas con profesionales para ofrecer servicios de consejería y terapia a los empleados. Yo creo que hoy en día algo que nos está sucediendo es que estamos ya bastante hipersensibilizados sobre esta necesidad. Y la necesidad es que los colaboradores puedan tener espacios de conversación, no necesariamente con su jefe, sino espacios de descarga, espacios donde puntualmente planteemos escenarios no de conversación sobre temas laborales. Yo creo que hay que ir más allá. Entonces, estas son 4 cosas que en realidad podrían estar preparando, o si hay alguna de las iniciativas que estamos planteando, bienvenido sea si las tienes. Si no, pues tómalas y comienza a corregir para que podamos también implementar un servicio asociado a generar un resultado mucho más allá de la meta. Continuamos, por favor. Entonces ya tenemos bienestar emocional y salud. Vamos al tema de promoción de equilibrio en el trabajo y la vida personal. Más allá de las políticas, de fomentar estas prácticas de conexión digital y la creación de programas de apoyo a la familia, que acá los tienen bastante claros, creo que hay un camino que tenemos que comenzar a seguir en este momento, que es ya cómo comenzar a buscar el equilibrio. De hecho, los formatos híbridos están ayudando, porque antes recordemos que estábamos puntualmente en un entorno en casa, pero hoy ya existe un alto nivel de ocupación sobre lo que está pasando el empleado, el colaborador, nuestro socio estratégico en casa. No podemos ser distantes. La forma en cómo viven, la forma en cómo están teniendo todos los accesos. De hecho, alguien me decía, sí, César, pero no hemos mandado fillas. No, o sea, no es el artículo, no es el objeto, es lo que hay detrás, la convivencia. La cultura organizacional hoy es una cultura también de casa, donde eso tenemos que impregnarlo. Prácticamente las oficinas se han vuelto casi sitios de paso, o deberían ser así. Entonces, ahí tenemos una excelente oportunidad, el alto nivel de ocupación sobre lo que está sucediendo allá, donde no ves, porque acá en el entorno de oficina podemos revisar, podemos ver, pero no sabemos los retos que estamos pasando o que están pasando en las familias de nuestros colaboradores con relación a una situación que no lo vamos a ver.
Porque puntualmente, el único espacio, y si se dan cuenta, ¿por qué los colaboradores cuando están en una reunión y están en casa no prenden su cámara? Porque claro, es un espacio personal. Entonces, no nos gusta compartir de repente en nuestro cuarto. Hay gente que puede tener un espacio incluso ya preparado para hacer un home office, pero no, o sea, lamentablemente no es tan perfecto como lo pensamos. Por lo tanto, creo que ahí hay también una excelente oportunidad de buscar ese equilibrio y sobre todo, en estas tres cosas que hablo, desde las políticas organizacionales, creo que hay un elemento fundamental que podemos nosotros organizar desde ahí. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, tenemos promoción de equilibrio. Vamos también al tercero, la implementación de programas de diversidad e inclusión. Yo creo que aquí tenemos que puntualmente revisar qué es lo que están haciendo, ¿no? A nivel de los programas, por ejemplo, yo decía aquí, lo pongo en la presentación, ¿no? En la creación de equipos, de comités de diversidad e inclusión para mejorar a esas áreas de la organización que están siendo quizás hoy, que tienen un reto puntualmente sobre lo que deben conseguir. La capacitación, de hecho, la capacitación en diversidad cultural, y lo voy a mencionar en las tendencias, hoy va a ser necesario, porque sin lugar a duda, esto de acá debe llevarnos a poder mejorar nuestros diagnósticos de necesidades de capacitación. Por lo tanto, amigo gestor de recursos humanos que está escuchando en estos momentos, pregunta si en tu diagnóstico estás agregando estos elementos. Y si no lo estás agregando es, ok, tenemos todavía tiempo para poder plantear o replantear el escenario formativo que tenemos, que no solamente, por favor, son las habilidades blandas, no solamente son las habilidades técnicas. Yo creo que hoy la capacitación tiene, sin lugar a dudas, un elemento muy importante que hay que saber hacerlo. Y no solamente desde el diagnóstico de ejecución. ¿Qué es lo que pasa posteriormente a eso? ¿Cómo estás midiendo? ¿Qué estás haciendo para poder verificar que los indicadores, que no solamente son los indicadores basados en el ROI o en el modelo de Philips, sino también asociados a que cómo generamos la rentabilidad de la aplicabilidad de ese conocimiento? Y considero muy relevante que en este capítulo de la capacitación hay unos elementos fundamentales que podríamos transformar. El establecimiento de objetivos y métricas claras, lo comentaba hace un momento, yo creo que hay que comenzar a evaluar, sí, hay que comenzar a medir el impacto, hay que comenzar a medir justamente esos elementos que a nivel de los programas de diversidad deberían comenzar a gestionar de una manera más eficiente. Ahora, casos muchísimos, porque en realidad yo creo que hay organizaciones que están haciendo un excelente trabajo sobre estas políticas que en realidad ayudan definitivamente a que estos niveles mejoren constantemente. Continuamos, por favor. En mi experiencia como consultor, ya en estos casi 17 añitos y unos poquito más de canas, hay elementos que podemos distinguir de cómo las organizaciones han ido migrando, ¿no? Por ejemplo, pues el nivel de comportamiento organizacional del año 2000 hacia el año 2019 ha tenido un ritmo bastante interesante, pero eso no puede ser suficiente como para tener en cuenta que hoy el uso de la tecnología, sin lugar a dudas, se ha vuelto en un elemento demasiado protagónico. Por cierto, estamos hablando de que, imagínense, esta sesión pudiera haber sido planteada en un auditorio lleno, y que me encantaría, por cierto, verlos a cada uno de ustedes. Sin embargo, hoy nos conectamos de una manera diferente. Y esa conexión ha hecho de que la rentabilidad de la comunicación deba mejorar. En ese sentido, la tecnología tiene que ayudarnos, ¿no? El uso de las herramientas es sin duda un elemento importante. Pero la implementación hoy como tendencia, y esto tiene que ver con tecnología nueva, asociada que en menos de 8 meses, apareció el tema de la inteligencia artificial y cómo esto nos debe ayudar también a poder gestionar el talento y las personas de una manera completamente diferente. A nivel del proceso de formación y desarrollo, yo creo que cada vez estamos siendo mucho más visibles sobre esos elementos que nos tienen que llevar a cómo uso ahora la tecnología a nuestro favor y cómo esto genera un beneficio también para el colaborador. Un elemento importante, y aunque suene una situación, una consideración importante, es para mí el último punto de esta diapositiva, ¿no? Que es asegurar la privacidad del empleado y evitar la sobrecarga de información mediante el uso responsable de la tecnología. Cometemos un error clásico. Dígame si en todas las organizaciones no existen grupos WhatsApp de los equipos de trabajo, por supuesto que sí. Yo he llegado a contar que en una empresa ha tenido más de 80 grupos WhatsApp por persona. ¿Por qué? Porque es la comisión para la fiesta, la comisión, que el equipo de trabajo, que el área de trabajo, que además esa área tiene su propio WhatsApp, que no tiene donde está el jefe.
Entonces, hay una sobrecarga de información y ustedes cuenten a cuántos grupos pertenecen. Es más, revisen en ese momento su WhatsApp y les aseguro que tienen por lo menos más de 20. Si tienen menos, oye, los felicito. Yo ayer estaba contando justamente de eso y yo cómo comienzo a recibir información. Y no solamente la información de los amigos o el círculo social o el trabajo. Estamos hablando que también existe una presión puntual sobre el tema de la publicidad, que eso es otra carga. Entonces, estamos muy contaminados sobre la parte de la tecnología y cómo esto nos está sobrecargando demasiado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Justamente vamos a hablar de estas tendencias. Continuamos, por favor. Y eso me parece que es un elemento que nos tiene que llevar a pensar sobre qué recomendaciones y estrategias vamos a hacer en los próximos 5 años. Como les dije, muchas de estas seguro que la están haciendo y las felicito. Si alguna de estas no la estás haciendo, creo que es el momento de comenzar a pensar en qué hacer para poder llevarlo hacia un beneficio que vaya más allá. Continuamos. Entonces, dicho esto, y me faltan 7 minutos, fomentar una cultura organizacional enfocada al bienestar y desarrollo de los empleados. Yo creo que las organizaciones tienen que tomar primero lo que es más importante, el valor organizacional. Si la redefinición de tus valores organizacionales no están asociados a estos principios de bienestar, tienes puntualmente una acción que tienes que comenzar a meditar. ¿Cuáles son esos valores que debería empezar yo a modificar o a cambiar para que estén más asociados a estas fórmulas que tenemos que tener para acercarnos, para tener más cerca a las personas? Hablaba de la rentabilidad de la comunicación. Andrea Barreto, me acuerdo que la entrevisté en el podcast que tenemos, que es Revolución, y ella nos hablaba de que la comunicación se ha ido perdiendo y tomábamos como ejemplo de que hoy ya no conocemos la letra de la otra persona. Eso se vuelve un elemento que tiene que volver a disparar en cuidar los estilos de comunicación. Menos reuniones virtuales, más reuniones presenciales. Menos correo, más comunicación. La comunicación transparente para mí termina siendo uno de los elementos fundamentales de cualquier éxito organizacional. Y recuerden este refrán, la calidad de tu comunicación es la calidad de tus relaciones. Por eso es que me parece que, ojo y atención con lo que estoy comentando, por favor, para que no se malinterprete. No es lo mismo hablar que saber comunicarse. Yo creo que la comunicación tiene un espacio de transformación que puede llevar a elevar el potencial de las personas siempre y cuando sepamos conversar. Continuamos, por favor. Entonces, tenemos que fomentar una cultura organizacional basada en el bienestar, implementación de programas de salud mental, lo he insistido y sigo insistiendo y será mi bandera por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos ser ajenos. O sea, de hecho, alguien me decía, César, pero esto tiene que ver con formación de coaching. Diríamos por una parte, sí, pero muy pequeña, porque en realidad ya estamos hablando de preguntarle a tus trabajadores, oye, ¿existe alguna necesidad que no pueda ser atendida por la organización donde te permita plantear un escenario, que encuentres un escenario más íntimo de conversación? Creo que si llegáramos a ese punto, claro, ahí me podrían decir, no, pero que sería costoso. Vamos, más costoso es que una persona trabaje mucho y que produzca poco. Entonces, atención que en este sentido me parece que es un elemento tan fundamental que hoy en día tenemos que comenzar a decir a tema del apoyo emocional, de promover actividades para reducir estrés. Y no estoy hablando de una sesión de yoga, por favor. Estoy hablando de puntualmente preparar a las personas para contener los espacios que sabemos que van a venir a futuro. Si sabemos que tenemos picos en el año, picos donde la gente puede sentirse más agotada, porque es natural. El que no hablemos de la naturalidad de reconocer al estrés como una enfermedad, yo creo que ahí tendremos un problema. Por lo tanto, atención, la pregunta, ¿qué acciones estás haciendo para evitar que los estrés comiencen a aumentar? Ya sabemos lo que pasa. No pensemos que esto jamás va a pasar, en verdad. Yo creo que hay elementos que hoy en día justifican que tenemos que comenzar a hacer acciones propositivas de cambio para implementar muchas cosas. Continuamos, por favor, y vamos al tercero porque ya nos quedan pocos minutos. Diversidad cultural, este tema me fascina. Creo que hay que comenzar a generar ambientes de aprendizaje, de diversidad, de equidad de género. Hoy en día ya es muy natural que hablemos de esta situación. Hay gente que totalmente se resiste, es más, hay gente que no es capaz todavía de escuchar o no es capaz de aceptar. Si tenemos una mente abierta, y más que mente abierta, hoy en día esto es muy natural.
incluso desde el uso del lenguaje, yo he visto algunas situaciones que son resistencias, claro, diríamos porque al final tenemos ideas preconcebidas que resisten justamente a estas nuevas formas. Pero estamos hablando de un mundo global, estamos hablando de que hoy el negocio no está con tu vecino, no estamos hablando de que tu negocio está puntualmente en tu país, estamos hablando de que estás haciendo ya puntualmente negocios con muchas partes de este planeta. Entonces, ese tema de la diversidad es cuando entendemos que también existen otras fórmulas que tenemos que aceptar. Aceptar tendencias, costumbres, fórmulas y una serie de cosas nos están haciendo y nos deben de llevar puntualmente a pensar sobre esos elementos que hoy tenemos que fomentar. Y además, lo que decía, inclusión en la formación en temas de diversidad en los programas de los líderes. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que deberían comenzar a fomentar a partir de su primera evidencia, de su primera muestra, estos resultados. Continuamos, por favor. Ya para ir cerrando y vamos a la parte de flexibilidad laboral, las políticas, el diseño de las políticas de los empleados, el diseño y la implementación de herramientas de comunicación, la capacitación para equipos remotos, porque estamos hablando de hoy de una cultura organizacional virtual, que esto hasta antes del año de 2019 no existía. Y si existía bastante poco para organismos o organizaciones que tenían, justamente porque hablamos de que Zoom y el Meet como herramientas para poder generar reuniones efectivas, evidentemente, pues tenía esta fórmula de existencia de mucho tiempo. Pero hoy en día, hoy puntualmente, esta cultura organizacional virtual en realidad es algo que nos tiene que llevar justamente a pensar sobre que es posible poder tener niveles de efectividad y productividad y no de tener encerrado a un colaborador 24 horas o 48 horas a la semana. Hay tendencias que están incluso bajando el nivel de cantidad de horas a la semana y eso me parece importante. Continuamos, por favor, y ya ir cerrando porque comenzamos ya a ir a la parte final. Les hago esta pregunta basados en la reflexión de lo que hemos visto. Sobre esto, y con todo lo que has escuchado, ¿qué acciones concretas podría implementar tu organización para garantizar ese futuro próspero, sostenible en el bienestar laboral? Creo que en estos elementos, y ahí regreso contigo, Andrea, lo que tenemos que pensar es aquello que sí hacemos, pero que podemos mejorar, aquello que no hacemos, pero que podríamos implementar, y aquello que sin ser costoso podría generarnos un beneficio mayor de lo que hoy no vemos. Si bien es cierto, todo esto tiene que ver con decisiones políticas de alta dirección, también tiene que ver con iniciativas que toda la organización plantea, porque ahí todos somos protagonistas. Andrea, de verdad que ha sido un placer enorme haber compartido contigo y gracias. Y ahí estoy viendo la gente que va escribiendo todo lo que está aquí. En verdad, muchas gracias con todos los comentarios. Acá recién lo estoy viendo, no me había percatado. Hasta Javier Ibargüen, saludos también para él. Esteban Aragón, gran compañero mío también. Y claro, y mucha gente conectada que en verdad ahí veo que están gozando de este proceso. Así es. Muchos saludos te han enviado, que ese es el amigo, mejor dicho, tienes aquí toda una barra de seguidores detrás tuyo. Excelente tema, de verdad, voy a terminar mi agenda contigo aquí ya de todas las notas que he tomado, pero me encanta rescatar varios temas que tomas allí de ese talento humano, ese capital humano, y me surgen dos preguntas que me gustaría hacerte, César, aprovechando, yo sé que estamos así de tiempo, pero me gustaría hacerlas. ¿Qué acciones consideras tú que necesitaríamos trabajar y que nos permitiera también atravesar todos estos procesos de crisis, pero relacionándonos no solamente el equipo de talento humano, sino también el equipo operativo? Porque eso es una dolencia en las organizaciones. Quiero llevar a mi equipo de trabajo con toda la formación y las áreas de talento humano, quisieran hacer miles de cosas, pero si se encuentran a veces con esa piedra en el camino donde dice operaciones, yo no le puedo soltar a la gente tan fácil, yo la necesito aquí produciendo. ¿Qué consideras tú que serían esos como unos 3 tips que pudiéramos tener en cuenta en esa negociación de equipo de talento humano con ese equipo de producción y operativo? Gracias por tu pregunta. Muy interesante, por cierto, y creo que en principio pasa porque sabes, y no sé si sabían ustedes, pero los que menos presupuesto tienen para procesos de formación y desarrollo son los operativos, que son la razón de ser de la compañía. Es increíble. O sea, yo reviso los planes de formación y digo, y estas iniciativas me dicen, no, es que estas no tienen presupuesto. Entonces, yo creo que primero pasa por un tema, y aunque suene bastante mercantilista,
pero fíjense cuánto presupuesto están asignando para procesos de formación y de desarrollo para generar bienestar a justamente ese personal operativo. Lo segundo, y es que tienen que ver con las reglas y procedimientos, y que tienen que ver con políticas, porque las políticas muchas veces dicen no puedo sacar un turno porque pierdo producción, porque tengo alta demanda. Claro, si tienes una alta demanda y tienes que producir, tienes que poder generar pues 3 equipos de trabajo en simultáneo, incluso para poder operar 24/7. Y eso está bien porque en realidad felicito por el tema de la venta de una organización, pero lo otro es, y cuando nosotros también podemos comenzar a invertir parte de esa dedicación en producción, en tiempo, para generar también espacios que permitan tener a un equipo mucho más motivado. Y lo sabemos. De hecho, hay muchas fórmulas que sabemos que funcionan, pero tienen que ver con decisiones. Y lo tercero, con el nivel puntualmente de la alta dirección y el compromiso de la alta dirección para poder lograr eso. Porque sin eso no podemos lograr absolutamente nada. Gracias, César, por esos tips tan importantes que nos has dejado en la mañana del día de hoy. Aquí nos habla María José, nos está escribiendo, la calidad de la comunicación determina la calidad de tus relaciones. Dice, espectacular ello. Hablando de comunicación, porque todos hablamos, todos pronunciamos palabras y aquellas personas que de pronto no lo hacen porque tienen algún tipo de deficiencia a nivel de su habla, de su escucha, pero ¿cuáles crees tú que serían esos elementos a tener en cuenta para mejorar la comunicación dentro de una organización? Que sería el primer paso que tú dices, este es crucial y es nuclear para poder iniciar un proceso de mejora de comunicación en una organización. Hay veces que me pongo a pensar en que la simpleza de la cercanía tiene que ver con la intencionalidad. Hay muchas técnicas, podríamos hablar de infinidad, pero yo creo principalmente que cuando un ser humano quiere encontrarse con un ser humano, que no es ya la búsqueda de la relación jerárquica, sino es el espacio de conversación donde hoy soy tan vulnerable como tú, sufro de los mismos problemas como tú, no puedo endiosarme por tener una posición jerárquica y pensar que puedo hablar desde la posición. La comunicación tiene que ser humana, tiene que ser rentable, y rentable no de generar un beneficio económico, rentabilidad, una comunicación que tiene una rentabilidad emocional, donde los dos, al terminar esa conversación, se separan y se van en paz. Creo que es ahí donde podemos hablar de construir una relación basada en una comunicación que genere un resultado. Y si ese resultado es rentabilidad emocional, yo creo que nos podemos ir en paz. No hay mejor cosa en el mundo, no existe una cosa más maravillosa en este mundo que terminar una conversación sabiendo que hoy pude encontrar una posibilidad. Detrás de una comunicación existen posibilidades. Y muchas veces detrás de la no comunicación existen miedos. Entonces, creo que la comunicación debe ser el motor que incluso, ojo, es gratuito. O sea, tenemos la capacidad de hablar, de generar. Y lo tenemos. Hay que saber hacerlo. Cuando hay de corazón a corazón, más que los resultados, hay una buena intención. Gracias, César, de verdad. Un abrazo desde Colombia. Gracias a todo tu equipo también, porque son muchas horas las que se han trabajado para este espacio, que aunque es muy corto, pero creo que nos deja unas enseñanzas significativas para trabajar en este entorno, Bani, desde esos procesos de comunicación, en esos procesos de talento humano. Esta es tu casa, bienvenido, y solamente me queda darte las gracias infinitas por sacar este espacio en tu agenda para poder compartir tanto conocimiento. No, gracias. Y ya para despedirme, Andrea, primero felicitarte nuevamente. Podetex es una compañía que está dando la hora en Latinoamérica y ustedes tienen una bandera y una responsabilidad importante. Y les auguro un buen futuro porque están hablando de cosas que son necesarias. Lo segundo, para todas las personas que ya se están conectando, diviértanse con todas las ponencias. Tenemos a Patricia Carrillo, Beto Brues, que ya vienen un rato. A toda la gente, en verdad, tengo a un compañero también de mi colegio que también está por aquí, Aragón, saludos para él. Yo creo que diviértanse, tomen lo mejor y siempre escuchen, pero escuchen con amor. Yo creo que cuando la escucha es con amor, generamos también un beneficio
que va mucho más allá de una acción, porque hoy lo que van a aprender son acciones, van a aprender muchas cosas, pero escuchen con el corazón. Creo que cuando escuchamos con el corazón tenemos mente abierta y fluimos de una manera diferente. Gracias nuevamente a todos ustedes. Andrea, te agradezco de corazón y espero estar nuevamente en otra oportunidad. Gracias, César. Bueno, y seguimos en esta parrilla